Todos los vídeos y tutoriales del canal son solo para fines informativos y educativos. Desde la nave retro no promovemos, alentamos ni apoyamos ninguna actividad ilegal. Muy bien, ¿y ahora qué tenemos que hacer para instalar este hack? Primero, para hacer este paso vamos a desconectar todo lo que tengamos aquí y vamos a apagar la consola. Vamos a desconectarla momentáneamente. Bueno chicos, a partir de este momento voy a explicaros dónde debe ir a parar cada archivo, cada ruta, dónde tienen que ir los juegos, dónde tienen que ir los cores, las BIOS para poder usar Emulation Station, dónde tienen que ir los mods para poder instalar, por ejemplo, el PP, SSPP, el OpenBoard, etcétera, etcétera. Y diréis, ostras, pero ¿cómo va a funcionar bien el Burnout? Madre mía, estoy on fire. Bien, todo esto ya más o menos ya sabéis cómo funciona, no hay mucho que explicar al respecto, es ir trasteando. Y en este caso lo que más os interesa es que os explique cómo configurar los juegos en el PPSSPP. Así que sin más dilación vamos a entrar, ya sabéis, podéis entrar desde aquí o desde el bot menu. Vamos a entrar desde aquí en este caso. Bien, por defecto, la primera vez que entráis en este emulador, probablemente os va a entrar directamente así. Y no vais a ver nada, a mí me aparece... como veis, esta carpeta que pone PSP, porque le he puesto un pin, es decir, le he puesto como un acceso directo. Sin embargo, os va a aparecer la primera vez aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, vamos a tener que navegar por el sistema, le vamos a dar al botón derecho hasta ir aquí. Es más fácil darle a cuadraditos, ¿vale? Para navegar. Entonces le daremos ahora a esta flecha para volver atrás. Otra vez volvemos atrás. Fijaros, ¿esto qué es? Esto ya es toda la estructura de ficheros de la consola, la estructura interna. Por lo tanto, para entrar en la memoria externa es la carpeta media. Media es el USB que está conectado. Le damos a media. Ya en la carpeta media le damos a ROMs y le daríamos, por supuesto, pues a la carpeta de PSP. Entraríamos. Fijaros, ya me aparecen todos los juegos de PSP que de momento estoy probando e instalado. Aquí salen de otra manera, esto ya depende a gusto de cada uno. Y si le damos aquí abajo, aparece lo de pin, un pin. Si ahora le doy unpin, pues se me va a quitar ese acceso directo que habéis visto al principio. Le voy a dar a pin y así se queda esto guardado. Bien, esto son tonterías. Yo lo que os quiero enseñar es cómo configurar cada juego. Entonces, por defecto ya viene una configuración global. Si estáis utilizando mi pack, yo ya he puesto específicamente una configuración que es la que mejor funciona con la mayoría de juegos. Pero estoy hablando solo del 50% de los juegos. Hay muchos que requieren tocar algunas cosillas de aquí. Entonces, si entramos en Settings, mucho ojo. Aquí estáis tocando los ajustes globales para todos los juegos. ¿De acuerdo? En este caso os va a interesar, yo ya lo he hecho para poder usar este mando con todo, pero la primera vez, si no tenéis mi pack para configurar el emulador, lo primero que vais a tener que hacer es bajar hasta la carpeta Controls y darle a Control Mappings. Entraríamos aquí y claro, hay que hacer que aquí no tenemos control analógico, solo tenemos el control digital. Por lo tanto, lo que hice, que ya está guardado, es entrar hasta aquí. Y fijaros, Analog Up. Pues lo que hice es darle al más y entonces le doy hacia arriba y ya me está mapeando que el eje analógico corresponde en realidad a este botón para este mando. Analog Up, Analog Down. Mira, lo voy a hacer. Si le doy al más y le doy ahora hacia arriba, pues no me hace nada porque ya estaba puesto, pero se nos quedaría guardado. Lo mismo para abajo, lo mismo para izquierda, lo mismo para la derecha. Así, todos los juegos que requieren del pad analógico, pues ya vais a poder moverlos, como el God of War, etc. Volveríamos, le damos a Back. Esto es lo único que merece la pena tocar de aquí, de controles, ¿vale? En caso de que uséis este mando. Si vais a usar un mando con controles analógicos como el de Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, pues no haría falta. Pero es importante saberlo. ¿Qué más? Le damos a Graphics y aquí, fijaros, con este modo, repito, el 50% de los juegos van muy bien y los gráficos se ven excepcionales. Pero hay muchos juegos que requieren que esto esté así, en Buffered Rendering. Entonces, esto, lo ideal es dejarlo así, como está, sin frame skipping. Importante, la primera vez que entréis no se ve en pantalla completa, se ve como más reducido, hay que entrar aquí en Display Layout Editor y fijaros, pues aquí se puede poner autoescalado
o como queramos, ¿vale? Realmente esto es lo que hay que cambiar. Options. Si le damos aquí, pues fijaros, Stretching, Partial Stretch, Auto Scaling y Manual Scaling. Entonces hay que ponerlo en Auto Scaling. Y así se nos va a ver en pantalla completa sin ningún problema. Después de esto, volvemos y ya lo tenemos todo en pantalla completa, porque hay mucha gente que se estaba quejando de esto también. No en mi pack, que ya viene configurado, sino si te instalas por tu cuenta este emulador. Bien, ahora volveríamos para atrás. Con esta configuración, repito, ya hay muchos juegos que funcionan de maravilla. Es una pasada. El Burnout, muchos funcionan bien. Pero ¿qué ocurre si entramos en un juego que tiene problemas para mostrar los gráficos en pantalla? Vamos a entrar, por ejemplo, en Grand Theft Auto. Este juego no lo he probado, no sé qué requiere exactamente. Entramos en el juego. Fijaros, ya nos está dando un aviso que esto requiere que pongamos el modo de rendering en Buffered. Esto ya, pues bueno, intuyo que va a haber problemas gráficos si no se cambia esto. A veces no, es cuestión de probar. Bien, esto ya me han preguntado varias personas. Oye, Paper, que meto un juego de PSP y me sale en negro. Es por esto que os he comentado. Entonces vamos a entrar en las opciones del emulador dándole al gatillo derecho. Fijaros que ya estamos aquí en la configuración del emulador, y si le damos a Settings estaríamos cambiando los settings globales. Repito, no toquéis esto porque entonces vais a cambiar la configuración de todos. No, lo que hay que hacer es darle a Create Game Config. Por lo tanto, estamos haciendo una configuración específica para este juego. Create, vale, le hemos dado, ya está. Fijaros que ahora desaparece lo de Settings y pone Game Settings para este juego. Así que vamos a entrar y ya directamente vamos a cambiar el Skip Buffer Effects por Buffer Rendering. Bien, ya con esto se nos va a ver. Si echo yo ahora para atrás y vuelvo al juego, ya se ve. Antes era una pantalla en negro, ahora tenemos el Grand Theft Auto funcionando. Repito, esta es la primera vez que lo pruebo, no sé si va bien o mal. Los frames no son muy estables, el sonido va un poco entrecortado, así que vamos a seguir configurándolo. Le doy al gatillo derecho otra vez. Voy a entrar en Game Settings y ahora fijaros, aquí es muy importante, ya lo hemos puesto en Buffered, el rendimiento va a penalizar mucho más que un juego que se pueda poner la otra opción, que van a funcionar bien por norma general. Entonces aquí vamos a necesitar algo de frame skipping, pero para que no sea muy llamativo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fijaros que la resolución ahora mismo está en 1 por PSP, es la resolución nativa de PSP. Me atrevería a decir que lo podemos poner al doble en este juego, para que se vea mejor, pero ahora lo que vamos a hacer es activar el frame skipping, pero en porcentaje, no en número de frames. Le vamos a dar auto frame skipping 1, como máximo a 2, pero lo ideal es en 1, porque así no se nos verá a trozos, ya que estos títulos suelen funcionar a 60 frames. Ponerlo en frame skipping 1 significa que lo va a capar a la mitad, 30. Y ya está, realmente aquí no creo que le haga falta nada más. Voy a volver para atrás. Continuar. Y fijaros que ya se ve espectacular. Son unos 25 frames, pero el sonido ya no se entrecorta tanto. Si vemos que no aguanta esta resolución, pues no nos quedará más remedio que poner 1 por PSP. Bueno, ya veis que el sonido no se entrecorta mucho. Hay algunas caídas de frames, pero en general se ve bastante bien en pantalla. Voy a pasar esto para que veáis gameplay, a ver qué tal responde. Bien, una de las maravillas de usar este mando en este emulador es que todos los controles en pantalla van a corresponder 1 a 1 al mando este. Nos ha dicho que pulsemos la flecha, pues el triángulo, pues si le damos, funciona perfectamente. X para acelerar, usar el stick analógico para conducir. Bien, más vale que hemos mapeado el stick analógico para conducir, porque si no, pues no podríamos conducir. Bien, va muy lento. Así que vamos a darle al gatillo otra vez, Game Settings, y no vamos a poder evitar reducir la resolución. 1 PSP, ya está. Vale, hay muchos juegos que se puede poner incluso a 3, es espectacular. Bueno, de esta manera pues ya por lo menos podemos jugar. La imagen no es que sea espectacular, pero fijaros. Uy.
Bien, no he puesto el mejor juego del mundo para enseñaros cómo configurar juegos, ya que en este caso además está interfiriendo en el analógico con controles reales sobre el digital. Cada vez que giro estoy cambiando de música, si no me equivoco. Bien, igualmente si os preguntáis qué son el resto de opciones, realmente las que hay que tocar son frame skipping y poco más, porque de postprocesado esto normalmente ha de estar desactivado, porque si no penaliza bastante. Como os digo, esto en muchos juegos puede estar a 2 por PSP y funcionan espectaculares, se ven mejor que lo que estáis viendo ahora mismo. Todo esto puede estar activado, no hay ningún problema, no penaliza, es más, tiene que estar todo tal y como está aquí. Y aquí se puede poner filtrado anisotrópico en algunos juegos y no penaliza rendimiento. Esto merece la pena que esté en lineal en ambos casos, y desde aquí pues vamos a poder poner o quitar el tema de los frames por segundo. ¿Vale? Yo lo tengo así porque no paro de hacer pruebas, pero vosotros le podéis dar a none y se quitará los frames por segundo de arriba a la derecha. Bueno, ya veis, espectacular este Ghosts and Goblins, se ve fabuloso con los ajustes que he puesto en base. Bueno, vamos a entrar en otro juego que esté sin configurar y que veamos qué es lo que pasa. Este Flatout, por ejemplo. A ver si funciona bien a la primera con la configuración por defecto. Bien, vamos a entrar. Single event, single race. Canal. Aquí mismo. Nos vamos a coger... Chili Pepper. Pues este mismo, venga. Pues ya veis que de por sí de primeras no parece que vaya mal, se ve bastante chulo, pero joder, hay algunas zonas que se ven como en negro, tiene problemas gráficos. En este caso, pues nada, entramos a las opciones del emulador, le daríamos no a settings, repito, create game config, así solo tocamos la configuración de este juego y vemos si podemos hacerlo funcionar mejor. En este caso, pues le vamos a poner buffer rendering, vamos a tener que activar frame skipping sí o sí, porque si no, no va a ir muy bien. Y le vamos a poner 2 por PSP. Vemos, no hay que tocar nada más. Fundamentalmente esto es lo que hay que hacer en la mayoría de juegos que se ve solo en negro o con errores gráficos, ¿vale? Todo lo demás lo podéis dejar tal y como lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. Así que ahora vamos para atrás y bueno, ya no hay errores gráficos, pero el frame skipping nos ha capado la tasa de frames a 15 y aunque es jugable, pues es un horror. A mí así no me gusta. Así que vamos a volver a entrar, Game Settings, vamos a poner porcentaje y Auto Frame Skip. De esta manera, pues nos va a subir los frames por segundo, pero no sé si lo suficiente. 16, 20... Bueno, la situación ya se vuelve bastante mejor, fijaros. Ya se puede jugar. Hey. Por cierto, yo soy un viciado a este juego en PC, lo que pasa que nunca lo había probado hasta ahora en la PlayStation Classic Mini. Pues ya veis, un juego más que se puede jugar desde el emulador PSP con la PlayStation Classic. Aunque parezca mentira, no es de los que más fluido van, ojo, pero oye, tocando un poco ya veis que se pueden conseguir maravillas. Para que vaya 100% fluido, pues reduciríamos la resolución a un PSP, pero se van a ver pixelacos como puños y eso pues no motiva demasiado tampoco. Ya tengo el nitro activado. ¡Quiero nitro! ¿Es con el gatillo de arriba? Sí. ¡Vamos! Este juego es unas risas, la verdad. Jugar en red sobre todo. Si no lo habéis hecho nunca, os lo aconsejo. En el PC esto sería el Flatout 2, realmente. Bueno, cuando hay muchos coches en pantalla sí que es cierto que baja la tasa de frames, pero se puede jugar sin problemas. Vale, hasta aquí. Vamos a configurar otro juego. Repito, no habría que hacer nada, ya salimos y se habrá quedado guardada la configuración. Exit. Entrar en el Metal Gear Solid. No lo he probado, no tengo ni idea si funciona o no. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, ya nos está avisando que requiere el modo rendering a buffered, lo cual no significa que no funcione, ojo, a veces hay sorpresas. De primeras arranca, se ve, buena señal, aunque una cosa son los menús y otra es el juego. Vaya, es sorprendente. Se ve bastante bien. Es cierto que está clavado a 20 frames por segundo, pero bueno, 21 son suficientes como para que se vea bastante bien. Mejor de lo que yo me esperaba. Vaya, pues no me esperaba esta Metal Gear Solid que se viese así, sin tener que tocar nada prácticamente. Pues funciona a unos 20 frames por segundo, lo cual es suficiente. Vaya, vaya, tenemos bastante detalle gráfico con unos frames decentes. Fijaros. Pues bueno, lo que sí es necesario es jugar con control analógico. Ya os lo he comentado antes, porque si no, en este caso no vamos a poder. Por lo tanto, como en este caso, si con la configuración que yo cargué por defecto es como mejor funciona, habéis estado tocando para ver si puede mejorar, le damos a Delayed Game Settings, Game Config, sin problemas, no pasa nada. Sí, quiero borrarlos. Y automáticamente ya está utilizando la configuración global. Fijaros, ya está. Fijaros, ya se vuelve a ver otra vez. Es que es impresionante, ¿verdad? Algunos de estos juegos, verlo así, sorprende mucho. Pues nada, un título más del que vamos a poder disfrutar. Yo esto lo tengo así para ver los títulos, pero fijaros, me parece bastante más chulo ponerlo así y se ve todo de golpe aquí. También se ve si se ha puesto configuración específica o no. Vamos a entrar, por ejemplo, pues no sé, en el Tekken. Vale, este no lo he probado, no sé si funciona bien, mal o qué. Voy a ver si funciona bien con vosotros. Bueno, esto ya de primeras y hasta la intro se ve bien. Vaya tela. Si hasta la intro se ve bien, es de esperar que el resto del juego funcione bien. No tiene por qué, porque una cosa es esto y otro son gráficos renderizados, pero suele ser así en el caso de la PSP. Christy Montero. Get ready for the next battle. Oh. Vaya. Pues va a ser que se ve bien. Uy, la chica esta, ¿no? He escogido dos personajes. Joder, con personalidad. Bueno. Vale. Veis que el sonido tiene un poco de stutter. Vamos a ver si podemos hacer algo para que funcione un poco mejor. Vamos a entrar al menú de configuración con el gatillo y le vamos a dar a Create Game Config, Game Settings. Vamos a poner Buffer Rendering. Vamos a poner el doble de resolución de PSP y simplemente así vamos a probar ya a ver qué ocurre. Lo normal es que vaya más lento, pero quién sabe. Bien, se ve bastante bien, pero seguimos teniendo algunos problemillas de sincronización de audio. Entonces tenemos la ventaja de que este título, fijaros, corre a 60 frames por segundo. Esto significa que podemos aplicar el game skipping de 1. Nos va a bajar a 30 frames, pero madre mía, va a ir súper fluido, estoy prácticamente seguro. Vamos para atrás, continuar. Fijaros, ha bajado a 30 frames. No me termina de convencer como se ve así. Bien, en este caso vamos a poner Buffer Rendering. Vamos a aplicarle Frame Skipping de 1 en porcentaje, eso es, y automático. Y aquí tiene que estar esto en 2. ¿Vale? Vamos a continuar. Y según mi experiencia, pues debería de verse ahora sin cortes de audio al menos.
Round 2. Efectivamente. Vale, soy muy malo, esto se nota a leguas, ¿no? Bueno, pues ahora no estoy escuchando cortes de audio, por lo tanto, ¿veis? Estos cambios que hemos hecho parece que han servido para que funcione bastante mejor. Muy bien, pues vamos a entrar en otro juego para ver qué podemos hacer, cómo lo podemos configurar. Vamos a entrar, por ejemplo, en este Ridge Racer, a ver qué es lo que pasa. Como sabéis, si no aparece la ruedita, es que va a cargar con la configuración por defecto. Este juego parece que funciona a 60 frames por segundo, ya lo veis arriba. Eso está bien porque nos da margen de maniobra, como os he explicado anteriormente, porque se le puede llegar a aplicar un frame skip y que funciona a mitad de frames, pero el doble de rendimiento. Ridge Racer. Bueno, el menú principal se presenta correctamente. Are you ready? Get ready to race. Veo algunos cortes en la música, eso no me gusta. The course is in excellent Y condition. efectivamente hay mucho stutter en el sonido. Los gráficos son flipantes. Race is about to begin. A ver, ya sin jugar ya sé que va a ir de aquella manera. Pero bueno, vamos a probar. No responde rápido, chicos. Voy a cambiar de cámara. Así. Esto no va nada bien. Vale, entonces vamos a entrar dándole al gatillo al menú de configuración y le vamos a dar a Create Game Config para no pisar los settings globales. Bien, ya nos ha cambiado lo de settings por Game Settings. Vamos a entrar. Y yo sin hacer nada, creo que sé, lo primero que voy a hacer es aplicar un frame skipping de 1, porque así nos va a bajar la tasa de frames a 30, va a tener que hacer la mitad de procesamientos. Y es posible que funcione bien así, solo con esto. Así que sí, voy para atrás, le doy a continuar. Vaya, ya lo tenemos funcionando, joder, al 100% de velocidad. 30 frames clavados, responde rápido, el sonido no se entrecorta. ¡Oh! ¡Oh! Estoy flipando. Estoy flipando porque va perfecto y encima tiene, oye, bastante buenos gráficos. Menuda cruzada, ¿no? Bueno, pues ya veis, simplemente ha sido aplicar un frame skipping de 1 y ya está, y se ve súper bien. Oye, pues tenemos el Ridge Racer funcionando al 100% en esta PlayStation Classic. Es una pasada. Veis que simplemente un par de ajustes y ala. De ser injugable pasa a ser una gozada. Oh, madre mía, madre mía. Vale, ya estoy. En este caso pues vamos a poner el modo en Buffered y vamos a bajar hasta aquí, vamos a poner el doble de resolución y el Auto Frame Skipping en porcentaje. Vamos a ver qué ocurre con esta configuración. ¡Wow! Pues que va mucho más rápido. Eso es lo que pasa. ¿Por qué va mucho más rápido? Pues fijaros, va a 60 frames por segundo. 30-15. Tal vez se ve un pelín peor que antes, ¿verdad? Pero va mucho más fluido. Así que ahora ya iría a gusto de cada uno. Que se vea un poco mejor o que vaya mucho más fluido. Yo creo que lo voy a dejar así en este caso. Qué gracioso. New Game. Pues efectivamente veis que hay áreas en negro. Pues vamos a entrar en la configuración dándole al gatillo. Create Game Config. Game Settings. En este caso sí o sí. Buffered Rendering. Y en lo que la mayoría de juegos necesitan, pues ya os lo he explicado, ¿verdad? Frame Skipping en porcentaje automático para que cuando necesita
más skipping lo haga y cuando no, no, con tal de que vaya fluido, y la resolución al doble. De esta manera conseguimos que no baje mucho la calidad de gráficos, pero que mejore la fluidez. Vamos para atrás y ya debería de funcionar perfecto. Efectivamente, pues ya lo tenemos funcionando como es debido. Y además va bastante fluido. Bueno chicos, creo que con esto ha servido más que de sobra para que comprendáis la dinámica de cómo configurar este emulador, este PSP, en nuestra PlayStation Classic Mini, y próximamente pues os enseñaré cómo configurar, cómo utilizar otros emuladores como el OpenBoard, etcétera, etcétera. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros al canal, me haréis muy feliz. Hasta aquí por hoy, soy Paper DJ, estáis en la nave retro, nos vemos en el próximo vídeo.